Quiero agradecer esta invitación porque, en primer lugar, dada la bonomía de la rectora y de esta institución, a la cual más o menos es mi segunda patria, he andado por distintos lugares y había comenzado a hacer anoche, hice por ahí un recuerdo de todo lo que había hecho, no tan solo en Europa, sino en Latinoamérica. Pero es la primera vez que me toca estar en el lugar indicado de la mesa que yo presento, que se llama Severo Chumbita, que es un cacique de acá de Chumbicha, de los indios Chumbita. Es un cacique muy importante que tuvieron ustedes, en especial Chumbicha y La Rioja, que fue lugarteniente no tan solo del Chacho Peñalosa y de Felipe Varela. Lo acompañó en todas las batallas desde el punto de vista con las montoneras y en el pensamiento hacia la Confederación y la Unión Latinoamericana. Creo que es muy importante y para mí es un orgullo poder estar en esta tierra que a veces no he podido. La vez pasada también quería estar para dar la vida de Severo Chumbita y no se pudo dar por situaciones que el profesor que tenía que venir, historiador Víctor Robledo, director de Cultura de La Rioja, sufrió una enfermedad en principio de ACV y se suspendió la charla. Bueno, aprovecho el motivo de esto que para mí es un orgullo, porque no tan solo este pensamiento lo he llevado a todo el interior del país, sino que también afuera del país. Cuando hablamos y hizo el planteo acá la rectora sobre lo que es civilización y barbarie, es una parte que siempre en nuestra historia, y en especial de nuestro país y después de toda Latinoamérica, una lucha constante entre unas encrucijadas que se han presentado cuando había que buscar la identidad y el pensamiento propio. Y ese pensamiento propio y esa identidad estuvieron en pugna contra los intereses que a veces siempre han predominado cuando fue descubierto Latinoamérica o los países periféricos, y también después en la medida que se fueron creando las ciudades-estados. Acá en algunas cátedras que he dado, siempre he mostrado de que han sido depositarias del capital cultural, económico y político una clase muy importante que se desarrolló a lo largo de toda Latinoamérica, que fue la oligarquía. La oligarquía casi siempre no se la menciona y a veces en términos sociológicos a veces es ignorado, tapada, como también se presenta de distintas maneras. Es como la hidra, ¿no? Corta una cabeza y aparece otra, pero siempre es el mismo cuerpo, pero es el mismo pensamiento. Entonces, la oligarquía, al asentarse en el puerto de Buenos Aires, y en especial cuando en 1810 se hace el primer movimiento de independencia contra los godos, como decía San Martín, que era en estos casos los españoles, y también contra Portugal, ahí se presenta una coyuntura muy grande. Es ser independiente, pero también había grandes intereses que estaban en pugna: el imperio inglés, el imperio francés y el imperio portugués. Estas fuerzas, que han sido muy grandes y muy fuertes,
de lo que era en ese tiempo la Europa del 1400, que anterior a eso era el predominio de la cultura blanca sobre el resto. Latinoamérica y los países periféricos, pensadores de la Ilustración, el iluminismo, y también un pensador tan acabado como Hegel, sostenía que estos lugares no tenían historia, eran pura naturaleza. Y cuando hablamos que es pura naturaleza, es que el espíritu absoluto que tenía esa concepción filosófica de Hegel es que no había descendido por estos lares y estábamos sin historia, por ende no teníamos una cultura y no había una civilización, mucho menos éramos unos sapiens sapiens, teníamos la categoría de salvaje. Bueno, en estos términos, analizándolo de una manera cómo se fue desarrollando a través de la historia, en esa dialéctica, en ese devenir, le tocó protagonizar la independencia de nuestra patria en 1810 y se presentaron dos argumentos fuertes que después van a definir el perfil del país que va a triunfar y va a seguir y se mantiene actualmente hasta ahora. Ustedes van a escuchar siempre que a veces se habla de lo que es civilización y barbarie. Cuando hablamos de civilización y barbarie, ya en 1810, Mariano Moreno había desarrollado en la Universidad de Chuquisaca un plan de operaciones que es un proyecto muy acabado que al incorporar todo el conocimiento del iluminismo francés y en especial de Rousseau, del contrato social, él muestra que para poder ser independiente tenía que planificar y organizar como lo hicieron los jacobinos en Francia con la Revolución Francesa. Entonces él era un adelantado, no tan solo él, eran varios los patriotas que habían asumido estos ideales, pero con la diferencia que en Francia había una burguesía desarrollada industrial que tenía el poder económico, pero le faltaba el poder político. Entonces, cuando tomaron el poder político, hicieron la Revolución Francesa y decapitaron a sus reyes. A diferencia de acá, nosotros habíamos empezado a crear nuestra independencia, pero estábamos sujetos a lo que era el reinado de España y también fogoneada esa independencia por el imperio inglés, pero no en el sentido de que queríamos buscar una independencia absoluta para independizarnos no tan solo de España, sino de independizarnos totalmente y ser lo que teníamos que ser. En ese juego de intereses se va a plantear que en la asamblea se va a presentar ese proyecto, que es un proyecto que él escribe en un libro que se llama El Plan de Operaciones, que le escribe a los hacendados, mostrando que para poder ser un país libre, soberano e industrial, tenía que desarrollar no tan solo la parte agroganadera y exportadora que se mantenía hasta ese momento, sino que había que industrializarse. Industrializarse significaba generar una independencia, pero también buscar los recursos para formar esa estructura que lleve a cabo la verdadera independencia y no una dependencia que iba a caer después cuando se dio en la votación en el librecambismo, cuando Saavedra ha vetado el proyecto de Moreno. Entonces el proyecto de Moreno
él decía que para poder tener ciencia, tecnología, industria, desarrollo de la capacidad productiva del campo, de las minerías y todos los recursos genuinos, tenía que armar un proyecto que no dependiera de los imperios y en especial era muy fuerte Inglaterra, dado que ahí se había dado la revolución industrial y se llamaba el taller del mundo. Y acá se presenta la gran coyuntura y la gran encrucijada histórica, porque la parte que estaba asentada en la zona del puerto y el litoral argentino era agroganadera y en especial con un clima que tan solo tienen 3 países, que es el clima ideal, que tienen las lluvias cíclicas y no le hace falta el riego y el trabajo del hombre en esforzarse para poder cultivar y a su vez criar el ganado. Eso tan solo con tirar las mieses y después esperar para cosechar y ver que de ese sembradío también se alimentaba todo el ganado vacuno, le servía y era suficiente para exportar y podía mandar toda la materia prima a los países que tenían la industria. Entonces nosotros teníamos lo que se llama ahora, no sé si ustedes hicieron esta palabra muy nueva, que se llama commodity. Bueno, son la materia prima, exportar la materia, o sea, lo básico, lo que hace para producir los alimentos y la subsistencia de cualquier sociedad, nosotros lo teníamos en abundancia. Pero eso estaba concentrado en una zona que viene a ser la pampa húmeda y el litoral, bañada por 2 ríos muy importantes como el Paraná y el Uruguay. Pero después hay un interior profundo, o lo que se llama la patria profunda o tierra adentro. También ahí se desarrollaban ciertas economías, fíjense que ahora le llaman economías regionales, pero esas economías estaban también produciendo todo tipo de productos que con un incipiente precapitalismo casi artesano iba desarrollando una industria manufacturera pero muy exigua a lo que más o menos se presentaba en el primer mundo. Lo llamemos ahora primer mundo, pero en aquella época no se llamaba primer mundo, sino que Inglaterra tenía lo que era el taller del mundo porque había hecho la revolución industrial. No tan solo Inglaterra, sino también lo tenía Alemania y después pasó a Francia, Bélgica y Holanda. Esto significaba que en el pensamiento de Moreno decía que al independizarse necesitábamos tener las herramientas que tenía Europa, pero también hay una puja y unas fuerzas de intereses que se van a presentar entre lo que es un modelo de país agroganadero exportador y del otro lado va a haber un país que son agroganadero industrial, pero que practican un comercio que se va a llamar el libre cambismo. El libre cambismo era tratar del excedente de la producción que tenían los países industriales de vender y ubicarlos en los países periféricos o en la otredad o aquellas partes que habían sido descubiertos después de 1492, que no tan solo se dio en Latinoamérica, sino también se dio en todo lo que es África, Oceanía, Medio Oriente, y al ser esa parte que podía brindarle la materia prima, ellos se encargaban de hacer colonias, o sea, someterlos
y luego no tan solo a veces se los sometía a sangre y fuego, sino también después creaban las instituciones formalmente para desarrollar un grado de Estado-nación formal que sirviera como instrumento que a los fines de que cierta clase organice el Estado nacional, pero un Estado nacional al servicio del imperio. En ese caso, cuando hace la presentación Moreno del plan de operaciones, estaba muy bien redactado e inclusive hasta las partes estratégicas que tenían que tomar, y hay partes que por ahí acá lo tengo el libro, le puedo leer, a donde él dice que si es necesario que se tenga que decapitar como se hizo en Francia y también enfrentar a esa clase que lo sometía, había que hacerlo porque era la única manera de poder ser independiente. Entonces, hay ciertos autores que lo tomaron como una cuestión que habían copiado de la Revolución Francesa. Sí, es verdad, porque él, en el prefacio que hace sobre la traducción del contrato social de Rousseau, que hay, después le traje para que le repartan una frase muy importante que escribe Moreno en el prefacio. Esa es el nudo gordiano de algo que no va a tolerar la clase que se va a encargar de crear las instituciones y tomar el capital cultural, tecnológico y científico para desarrollarlo y expandirlo hacia el resto del país y de lo que era toda Latinoamérica. Pero con la anuencia de Inglaterra, de Portugal, y también en estos casos se lo había sacado de España, pero seguía todavía presente el español blanco. Entonces, cuando se hace esa votación, es vetado el proyecto de Moreno y también fracasa el modelo de país que quería, y van a, digamos, a darle todas las ventajas a los tenderos de Buenos Aires y a la oligarquía que se organicen para que desarrollen no tan solo el capital cultural y político y económico, sino también un modo de país, de producción, de pensar y de obrar que estén al servicio de Inglaterra. En esa disputa es la que se presenta hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy, cuando hablamos de si somos nosotros agro, ganadero, exportador, industrial, o somos agro, ganadero, exportador, si ustedes toman desde esta posición de 1810 hasta nuestro día, está la gran disputa, porque pasamos a ser un país dependiente y no fuimos un país independiente. Pero esto toma cuerpo cuando ya se empieza a desarrollar lo que va a ser el Estado, ese incipiente Estado-Nación, cuando los intereses van a expandirse en la medida que, por medio de los cónsules y los embajadores ingleses, van y se depositan en distintas partes de Latinoamérica para crear esas ciudades-estado y tener la capacidad de negociar con las oligarquías para hacer el librecambismo, introducir sus productos que lo manufacturaba, digamos, industrializado allá en Inglaterra, y las economías regionales o lo que se hacía acá pasaba a ser obsoleta o directamente
caían en desgracia porque la producción de un poncho o de un telar, por ejemplo, de acá del interior o de Córdoba o de San Juan, a veces duraba entre 3-4 meses. Y un poncho hecho en Lancashire o Shire o Forshire en Inglaterra, salía un poncho cada 10 minutos, 100 ponchos. Pero era un material sintético muy diferente a lo que se hacía acá. Pero en esa cantidad y en la calidad lo que interesaba era la cantidad. Eso viene a reemplazar toda la materia que se transformaba acá y que era lo que producía las economías regionales, y con el puerto que lo manejaban en la exportación e importación. Ese modelo se va a seguir prolongando, pero va a llegar un momento en que un grupo de caudillos del interior, o sea, el interior profundo, se van a organizar para ver cómo poder contrarrestar esas fuerzas que imponía no tan solo ese grupo minúsculo que era la oligarquía ante la gran masa que trabajaba, pero que producía al servicio de la materia prima que la llevaban a Inglaterra y después volvía industrializada. Hasta el día de hoy eso lo podemos verlo normalmente, y hay ejemplos de sobra, que después lo podemos discutir y analizar. Pero cuando se organizaban las distintas provincias para defender esas economías regionales, van a aparecer lo que se va a llamar las montoneras. Esas montoneras es, en un término tomado en español, va a ser un grupo que sigue a un caudillo, a una persona que va a defender no tan solo los intereses que muchas veces lo hicieron pasar como intereses personales, y eran intereses generales de su provincia, y iban más allá de los intereses de la provincia, iban a los intereses de una patria que era para todos, un país para todos, que es lo que se va a llamar la Gran Confederación. Dentro de esos va a aparecer Facundo, Chacho Peñalosa, Felipe Varela, va a aparecer Severo Chumbita, que es un cacique de acá, y con modelos que, al unificar el pensamiento y el modo de obrar, decía que había que enfrentar a ese puerto que centralizaba y sometía a las provincias y mostraba como una gran cabeza y con un cuerpo raquítico, ¿no? O sea, un macrocéfalo y un cuerpo raquítico. Esto ha llevado a que se produzcan las grandes luchas, y esas grandes luchas las han llevado a cabo los caudillos, enfrentándose a lo que fue el mitrismo, luego Rivadavia y después Sarmiento. Pero en esa línea hay algo muy importante. Mitre es uno de los que va a llamarse el padre de la historia. Oh sorpresa, que todos los documentos de nuestros caudillos han sido extraviados y no se encuentran. Casi todos se han encontrado en España. Y el plan de operaciones de Mariano Moreno fue encontrado en España en 1896. O sea, también hubo un extravío en la cual pareciera que cuando uno es historiador tiene la documentación y no tan solo la va adjuntando, la va archivando para que luego los que sigan investigando. Bueno, esto desapareció. Por casualidad vuelve a aparecer y después lo cuestiona a este plan de operaciones, que decía que no pertenecía a Moreno. Bueno, ese plan de operaciones es lo más acabado que se dio en 1810 y que perdura todavía
y que después van a tomar esas banderas, no tan solo lo que van a hacer los cabrillos, sino van a tomar los grandes movimientos nacionales como Irigoyen y Perón. ¿Qué quiero significar con esto? Que la lucha de las montoneras era por la confederación y un país para todos. En cambio, cuando se hablaba de un país muy pequeño, a donde había un habitante por 100 cabezas de ganado, entonces decía Tejedor: salven a Buenos Aires y que los 13 ranchos perezcan. ¿Qué significaba eso? Que había que salvar a lo que es Buenos Aires, o sea, el litoral, y el interior no le interesaba porque decía que la extensión era lo que más molestaba a nuestro país. Dentro de eso aparece alguien, una figura ilustre, y que va a representar dentro de la constelación de lo que se va a llamar civilización, en la línea del pensamiento de Mitre y de Rivadavia, Sarmiento. Sarmiento va a ser alguien como, un provinciano que ha sido cooptado por la oligarquía porteña, o sea, le decía la pandilla del Barranco porque estaban cerca del Barranco, en lo que es Capital Federal, cerca del río, y ellos organizaban las persecuciones de policía a todos los caudillos, aquellos que no se sometían al poder central que imponía Buenos Aires. Ahí comienzan las grandes luchas, y las grandes luchas las va a comenzar Facundo, va a seguir el Chacho. El Chacho va a tener, primero Facundo va a tener una muerte muy triste en el sentido de que lo matan en Barrancayaco, y aún sabiendo de que él iba a negociar a Buenos Aires, le decían que no vaya porque lo iban a matar, y sin embargo fue. Lo matan y comienza desde ahí un gran levantamiento que van a ser las montoneras. Esa bandera la va a tomar el Chacho Peñalosa. Chacho Peñalosa luchaba a la par de Facundo, pero nunca ganó una batalla. Y una vez él, sentado así con su grupo de las montoneras, le preguntaron: comandante, ¿cuándo vamos a ganar una batalla? ¿Cuándo vamos a triunfar en algo? Entonces él se levantó, se subió en su caballo y se fue. No dijo nada, y por atrás se fueron todos, siguiéndolo a él. La autoridad que tenía el Chacho era la gran valentía y, digamos, esa manera de llevar adentro el pensamiento en sí, de todo el pueblo que estaba oprimido, que no dejaron de cuestionarlo y siguieron luchando. Como era difícil de encontrarlo, nadie lo conocía al Chacho, mandaron a matarlo, pero lo buscaban y no sabían quién era, porque siempre se escondía en los llanos riojanos. Si alguien conoce la zona de Háchal, de esa zona, es difícil, pero tenía un sistema muy importante que lo protegía, y había una señora que se llamaba la Ligerita, que era la que siempre le decía a dónde estaban las partidas de los unitarios que lo andaban persiguiendo, y él aparecía en otro lado. Hasta que un día él va hasta Volta, pero va a descansar porque vuelve a ver su mujer. Cuando llega ahí, llega con su lugarteniente, llega la partida que había mandado en ese momento Sarmiento, y preguntaban quién era el Chacho. Le dice el secretario: bueno, sí, dice, yo soy el secretario, se lo voy a presentar. Entonces cuando se lo presentan al Chacho, él sale, pero como para hablar directamente, al presentarse dice: usted es Peñalosa, así. Entonces es chuciado, o sea, es lanceado, luego lo van a apuñalear de una manera de un gran escardío que le producen, y lo decapitan. Al decapitarlo, toman su cabeza y la ponen en una pica en la plaza de Volta.
para que el pueblo no siga el ejemplo de él, y a su vez la llevan a su mujer para que vaya a barrer engrillada a San Juan, para que barra la plaza pública. Bueno, eso fue la orden que había dado Sarmiento, un ejemplo. Y ahí Sarmiento le escribe en cartas a Mitre y le dice de que por fin había calmado a la chusma por un tiempo, porque esto hacía lo posible para poder seguir avanzando, no tan solo en la guerra de policía de los caudillos, sino que ya se presentaba la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, que otros le dicen la guerra de la Triple Infamia. ¿Qué significaba la guerra del Paraguay? Paraguay también había osado ser independiente y no depender de Inglaterra y desarrollar su industria. Se complotó el imperio brasileño o portugués, el uruguayo, que ahí hace pie Francia e Inglaterra, y a su vez Argentina con la parte de la oligarquía argentina. Preparan sus ejércitos y mandan a que directamente a diezmar, a matarlo a todo el pueblo de Paraguay, que tan solo, fíjese que hubo un momento en que los niños salían a defender su patria porque habían matado a sus padres, tanto a la madre como al padre, y los que empuñaban las armas eran niños. Esas eran las grandes atrocidades que habían cometido desde Buenos Aires, y que nuestros caudillos no querían ir a pelear al Paraguay porque veían en el Paraguay un país hermano y parte de lo que vendría a ser lo que se va a llamar después la Unión Latinoamericana. O sea, no veían un enemigo, al contrario. Fíjese que acá Maurecín, que era gobernador, mandó a hacer 200 billetes para llevar a todos los gauchos de Varela a pelear, o sea, de las montoneras a pelear en el Paraguay, y se niegan, no quieren ir. Entonces, ahí tenían bien claro el pensamiento de los caudillos de lo que era un país para todos y no para unos cuantitos como quería la oligarquía. En esa dicotomía entre civilización y barbarie es lo que siempre se va a estar disputando, no tan solo en nuestro país, sino a lo largo de toda Latinoamérica. Porque toda Latinoamérica ha sido balcanizada en 20 republiquetas por el Imperio Inglés y luego por Estados Unidos. Pero, fíjese que en el siglo XIX, ya Simón Bolívar pensaba que él, al empezar a liberar no tan solo lo que fue la Gran Colombia y unir 6 naciones y hacer el Congreso anfitriónico, también estaba pensado en esa Unión Latinoamericana, y ese pensamiento se va a expandir y lo va a tomar también San Martín, haciendo un sistema de pinzas para tomar Chile cuando Buenos Aires le niega el apoyo y hace un ejército de a pie en Cuyo, en Mendoza, y sale por Chile y toman el Pacífico, llegan al Perú, liberan y se encuentra con Bolívar. Pero en ese encuentro tuvo que dejar San Martín al mando de todo su ejército a Bolívar, porque su ejército no contaba con el apoyo de Buenos Aires. Porque Buenos Aires le dijo que no tenía que ir a pelear en lugares que no le pertenecían. Entonces la visión de San Martín era la Unión Latinoamericana como la que tenía Bolívar, como también la tuvo Artigas, y también acaba de aparecer otro caudillo que a veces no lo mencionan, no lo muestran en los manuales, no lo muestran ni en los íconos de la escuela, ni mucho menos en calles o plazas, que es Felipe Varela. En 1886 va
a desarrollar lo que se va a dar la gran proclama de la Unión Americana. Esa proclama es lo más acabado del pensamiento que va a tener el interior, pero no tan solo para el interior, sino para todo un país y para Latinoamérica. Y ese es un caudillo nuestro. Detrás de él lo acompañaba Severo Chumbita. Y fíjese que hay una samba que siempre es peyorativa y la toman y la cantan casi siempre, la hizo la oligarquía salteña, que dice que Felipe Varela matando viene y matando se va. O sea, como un gaucho salteador, como un bandolero. Entonces, la categoría que tenían los caudillos era de bandoleros, de gauchos, que eran vagos y que peleaban por cuestiones domésticas, como decía Alperindongui, un historiador. Las universidades, la Academia de Historia y en especial toda la intelectualidad que a veces se encarga de producir y reproducir que siempre nuestros caudillos fueron bárbaros y Sarmiento o todo lo que traía la corriente vitrista rivadaviana y de Sarmiento era la civilización. En esa dicotomía nos muestran a nosotros como si fuese que siempre no hemos tenido la capacidad de llegar a formar el país y de tener un pensamiento no tan solo de la nación para todos y de Latinoamérica, sino como que éramos unos salteadores. Acá está el problema que se presenta después más adelante cuando Irigoyen toma el poder y le quita el voto calificado al Partido Conservador y van a elecciones por primera vez a través del voto universal y secreto. Pensando que le podían ganar, gana Irigoyen sin dar ningún discurso y gana 2 veces. Pero después es derrotado porque también los intereses de él habían comenzado a avanzar sobre ese grupo minúsculo que era la oligarquía agroganadera exportadora. Luego de eso, cuando ya lo detienen a Irigoyen, él elige un sucesor como Alvear, que vivía en Francia, era un dandy, ya no conocía Argentina. Cuando lo traen al país para que él se haga cargo, lo primero que hace es negociar de nuevo con Inglaterra y hace todo lo posible para que siga el país dependiendo del imperio inglés. A tal punto que, fíjese que en la depresión que se da en 1930, hay un catamarqueño de apellido Leguizamón que le van a llamar Sir William Leguizamón. ¿Y sabe por qué le llaman Sir William? Bueno, acá hay gente de inglés que es un título noble que se le da a las personas que han dado un servicio al imperio inglés o a la corona. Entonces, Sir William, que estaba a cargo de los ferrocarriles argentinos y también de la exportación del comercio exterior, hace una declaración en un diario y dice que lo más importante que tenía nuestro país es que era el mejor súbdito de la corona porque siempre hemos estado comerciando y hemos sido fieles a la corona. Eso le costó a él el que le dieran al llegar a Inglaterra a negociar el título de Lord. Entonces, fíjese que también en ese sentido, también teníamos un catamarqueño que estaba al servicio del imperio inglés. Antes que fuese Paul McCartney y Elton John y todos los demás que son Sir ahora, ¿no? Bueno, fíjese que un catamarqueño ya era Sir en aquella época, ¿no? Sir no es cualquier cosa. Mayormente para los que saben la historia inglesa, van a saber qué es un Sir. Entonces, ahí va Alvear, va a llevar todo a que siga la dependencia y va a seguir los negociados. Pero va a haber un grupo que se va a llamar Forja.
Y ahí va a aparecer Jaureche. Y Jaureche, con Escalabrini Ortiz, Del Mazo y de Lepiane, van a formar una agrupación independiente de lo que era el irigoyanismo y van a decir, bueno, tenemos que pensar de nuevo cómo buscar la manera de independizarse del imperio inglés. Y no tan solo el inglés, sino del norteamericano. Y ahí ellos comienzan a visualizar un pequeño movimiento que se comienza a dar con el golpe del 43 del Gaulle cuando se da del peronismo. Cuando se da ese golpe, ahí aparece una figura que se va a llamar Juan Domingo Perón, pero que va a entrar como un militar de carrera, profesor de historia, pero a su vez también, no tan solo profesor de historia, entra en una función que es social, que es la parte de previsión social, y empieza a ayudar a aquellos que no les llegaba absolutamente nada, ni el capital cultural, ni económico, ni político, que no participaban en nada, como le pasó a Irigoyen. Cuando Irigoyen asume con la chusma. ¿Qué era la chusma? Era todos aquellos que habían sido excluidos por la oligarquía. Lo mismo le pasó a Perón. Cuando a Perón lo detienen porque ven que está avanzando en las posiciones, que está ayudando a los desclasados, a los desposeídos, y que eran todos que habían venido del interior, que en sociología hasta el día de hoy se maneja un término que se llama cabecita negra, o negro de miércoles. Entonces, ¿qué sucede? Eso que estamos más o menos lo había caracterizado en la sociología argentina, digo Germán, también se le aplicaba a los del interior. O sea, todos aquellos que habían luchado con las montoneras y que luego migraron a Buenos Aires para empezar a trabajar en las incipientes industrias, un día irrumpen en la Plaza de Mayo, viniendo de la parte más profunda del conurbano bonaerense, pero que era gente del interior, a pedir la libertad de Perón, porque estaba detenido. Entonces no es que Perón hizo el 17 lo hizo la gente que lo pidió. Entonces al pedirlo, ahí se va a organizar luego y se va a hacer un partido, y se va a hacer un frente nacional. En ese frente nacional, ahí se va a decidir entre Perón o Braden. Perón o Braden era la representación de Estados Unidos, el embajador acá, y Perón representaba los intereses nacionales. Y también hablaba de la Unión Latinoamericana, y él tenía una frase en la Hora de los Pueblos que decía: unidos o dominados en el año 2000. Fíjese, en aquella época ya hablaba Perón de estos temas. Bueno, ahí se va también a desarrollar una incipiente industria nacional, la energía atómica, la educación pública, la vivienda para todos. También se va a desarrollar lo que va a ser un sistema de salud y de previsión social, y que Carrillo va a ser el primer médico, y que hasta el día de hoy no se ha hecho un sistema de previsión de la salud pública, y arma todo un sistema para contener a todos los desposeídos, los desplazados, los explotados, los que no participaban del capital simbólico cultural que le había negado la oligarquía desde 1810 hasta esos días. Eso que hizo Perón en 2 años de gobierno, luego lo tiraron en 55 con la revolución que se va a llamar la Revolución Libertadora. Ahí también se presenta la presencia de la oligarquía, porque comienzan los intereses de nuevo a aparecer, el librecambismo y la introducción de los productos del imperio, ya no tan solo de Estados Unidos, sino también de Inglaterra y de Francia y de Alemania. Luego vamos a seguir, y seguimos en un momento en que aparecen golpes de Estado
aparecen dictaduras, se va a dar el Cordobazo, después se va a dar la dictadura y el golpe cívico-militar del 76, y también va en contra de lo que va a ser la industria nacional y se va a producir la apertura a la importación en el país. Pero hay una cosa que se me escapó que le quería comentar. En el año antes del 55, el Estado argentino no pertenecía al Fondo Monetario Internacional. Había terminado de pagar la deuda que se había contraído con la banca Baring, los Baring Brothers, y que se lo vino pagando cuando el empréstito ese lo había solicitado Rivadavia para poblar cierta parte de Buenos Aires y del Tigre, y que no se hizo, y lo terminó de pagar Perón entre el año 45 al 55, y se libera de la deuda externa que tenía con los ingleses. Los ferrocarriles se nacionalizan. Cuando se nacionaliza es por pedido de Scalabrini y Ortiz, un radical que había sido irigoyenista, y le pide por favor que nacionalice porque eso creaba soberanía. Entonces Perón le hace caso en una carta que le escribe y nacionaliza los ferrocarriles. Ahí tenemos que las vías que se fueron desplazando y desarrollando a lo largo y a lo ancho del país siempre terminaban en una forma de abanico y en un nudo que era el puerto de Buenos Aires. Y ustedes se preguntan, ¿por qué ese abanico termina en este nudo? Y termina porque ahí era el puerto y por ahí salían todos los productos que se sacaban del interior. Pero al servicio ¿de quién? De la oligarquía que manejaba el comercio exterior e interior y comerciaba con Inglaterra. Entonces, caíamos de nuevo en la dependencia. Bueno, cuando Perón termina de pagar esa deuda externa, dejamos nosotros de ser un país dependiente de la deuda externa. Cuando lo tiran en el 55, entramos al Fondo Monetario Internacional y seguimos hasta el día de hoy. Entonces, fíjese que en esos interrenos que hubo de democracias y de golpes, hemos tenido los avances y retrocesos que ha tenido la historia argentina y también Latinoamérica. Entonces, cuando muestro esta parte a grandes rasgos, porque no quiero aburrirlo, porque también hay otro tema, tienen ganas de ir a cenar y de ir a ver la novia o quien fuera, quiero cerrar diciendo que hasta el día de hoy nosotros tenemos la economía basada en la dependencia y no en la independencia. Y esto fue no tan solo soñado, sino también ha sido grandes luchas que han desarrollado Simón Bolívar, San Martín, Artigas, un caudillo nuestro como Varela, como Getúlio Vargas, como Sandino, como lo que hizo Fidel Castro y Che Guevara, como lo que hizo Allende, como lo que hizo Perón, como lo que hizo Irigoyen, como todos los movimientos nacionales que se fueron dando a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, buscando esa parte que fue dividida en 20 republiquetas, aquello que había sido unido por San Martín y Bolívar para hacer la gran nación latinoamericana. Entonces, como decía Shakespeare, nosotros tenemos en nuestro ser parte de la materia que tenemos sueños, y esos sueños también son parte de nuestra vida, y en esos sueños tenemos la capacidad no tan solo de escribir la historia, sino de transformarla la historia, y al transformarla la historia podemos dejar de ser el ser en otro para ser el ser en sí y para sí. Y ahí tener la capacidad
de ser una gran nación latinoamericana de nuestra América Morena. Nada más. Gracias, profesor, por su charla tan clara, tan llana. Creo que a los chicos les quedó bastante clara, un recorrido rápido y fundamental por la historia de nuestro país. Antes que comencemos con lo que va a ser la tarea que sigue, quiero recordarles. Nuestra institución tiene el horario de entrada 6:30 y salimos 11:30, a no ser que haya un profesor que esté ausente, obvio. Ahora vamos a firmar todos los presentes y la asistencia de hoy va a ser esta, la que está presente hoy acá. Esa es la asistencia del día. Cada vez que traemos esto es un gran esfuerzo para todos. Creemos que ustedes como estudiantes se deben formar en historia argentina, en historia contemporánea, más allá de las carreras que estén cursando. Van a tener que acostumbrarse a estos. Desde el Salado y rumbo a La Rioja, en la mañana del 9 de abril, Felipe Varela a Manuel Taboada, estas líneas le escribo. El día de mañana paso con mi ejército a tomar esa plaza, en defensa de la Constitución de mi patria, la República Argentina, pisoteada por el poder tirano que la oprime. Si a pesar de la advertencia usted insiste, lo haré responsable ante Dios y ante la patria de las consecuencias del combate. Esta es la comunicación que yo, Felipe Varela, envié a Manuel Taboada antes del combate del Pozo de Vargas. Y aquí estoy para desmentir esa zamba y todas las otras zambas que humillan la hidalguía y la machura de mi Rioja. Aquí estoy con las espadas de Facundo y el Chacho para protestar contra la historiografía mentirosa y novelera que desde Mitre estropea la verdad de mi Rioja, de esta Rioja que alzó sus llanos en defensa de la unidad de la nación. Felipe Varela viene por los campos del Tacuil, el valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. Sí, vamos por los campos del Tacuil, al frente de mis llanistos en esta montonera que solo deja en mis pueblos ranchos vacíos y mujeres que rezan. Ni fusil ni cuchillo han quedado en mi tierra. Todos van a Salta en esta montonera que es un montón de sangre ilusionada. Nosotros llevamos un corazón y un fusil para defender la soberanía amenazada por doctores y escribas, y peleamos para impedir la entrega de todos los patrimonios. Ya se levantan Hachel y Chilecito, adormecidos por el criminal escarmiento de la cabeza del Chacho Peñalosa en la pica de la plaza de Olta. Vienen conmigo laguneros sanjuaninos y llanistos riojanos, a mi lado con sus rojas banderolas de sus lanzas, mis dos lugartenientes, Elizondo y Guayama. Y vamos a Salta. Nos baila en el alma un repique pirquinero del metal que cuidamos, de ese metal del Famatina que no quiere ser gringo en esta dura aventura de la mina. Se acerca la montonera y a Salta quiere tomar. No sabe que en los senderos valiente solo ha de hallar. Sí, ya llegamos, pero no somos los bárbaros que dicen los libros,
No somos los enemigos de ninguna cultura, no somos los gauchos de ninguna leyenda negra. Solo tenemos un dolor de patria, un dolor querido de tierra y montaña. No asesinamos engañados, ni matamos indefensos. Peleamos de frente, y los que me siguen porque sufren y luchan por el ideal añorado. Esta gente no viene enganchada a culatazos, ni pelea asustada por los cañones del malón centralista. Es que la Montonera no tiene los reclutas obligados de esa guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay que llora el Martín Fierro. Aquí no hay jueces de paz, ni mandones fusileros, y el ruido del galope no es ruido, sino música y copla, que amanece en los pechos riojanos, en las noches fogoneras de Atiles, Malanzán, Tama y Olta, que aunque fracasada, esa será la lluvia de eternidad, esa lluvia que no volvió más de pena a esa seca soledad de los llanos del sur riojano. Galopa en el horizonte, tras muerte y polvaderal, porque Felipe Varela matando viene y se va. ¿Matando viene y se va? No, peleando venimos y vamos. Es que mienten los que dicen que atacamos de sorpresa. En toda mi campaña ese polvaderal y era bien conocido por los enemigos. Y por más que luchamos libremente, siempre he guardado el decoro macho de avisar que nos esperen. Ni Catamarca, ni Salta, ni Jujuy han visto de súbito la visión del polvaderal. Sabían que iríamos, lo sabían con toda seguridad. Y después de la lucha, jamás las manos montoneras se han ensuciado con la rapiña y el saqueo. Hemos respetado vidas y propiedades que no supieron respetar las tropas de línea de la civilización mitrista. Y nunca hemos tenido la desgracia de decir que la sangre de gauchos era buena para abonar la tierra y que no había que economizarla. Esta es la Montonera, esta es la mesnada criolla que alguna vez la historia le pagará su deuda. Y yo, Felipe Varela, por lo que hice por La Rioja, por el interior y por mi patria, me vuelvo a la tranquilidad provinciana, a los compases de esta otra samba, que es también samba. Se acercan los coroneles, marchando desde San Luis. La Rioja espera y tiene lanza y divisa carmín. La Rioja espera y tiene lanza y divisa carmín. Mañana del 10 de octubre, de sangre por culpa de quién, del gobernador que estaba y de otros tercos como él, del gobernador que estaba y de otros tercos como él. Galopa en el horizonte bajo un cielo federal los coroneles de Mitre, matando vienen y van, porque Felipe va